Hoy vamos a meternos con una idea central en todo lo que contaba don Juan Matus. Esa diferencia que hacía entre simplemente mirar el mundo, bueno, lo que hacemos todos, ¿no? Y otra cosa distinta, ver. Ver de verdad su esencia. ¿Qué quería decir con eso? ¿Cómo se llega a percibir más allá de lo habitual? Para intentar entenderlo, vamos a revisar las notas de Carlos Castaneda, en concreto las de su segundo aprendizaje con don Juan. Ese periodo tan intenso, ¿verdad?, que recogió en Una realidad aparte. La idea es analizar algunos momentos clave de esos meses, entre abril y junio del 69, conceptos como la voluntad, esos misteriosos aliados y, bueno, todos los desafíos que Castaneda cuenta que vivió. Es que esa distinción es la base de mucho, ¿eh? Mirar, según don Juan, es nuestra forma normal de percibir. Ya sabes, filtrada por nuestras ideas, por lo que esperamos ver. Pero ver, eso era otra cosa. Era como captar la energía directamente, la esencia de las cosas. Y eso era vital para un hombre de conocimiento. Él insistía mucho en eso, que solo viendo se accedía a un saber, pues, más directo, sin tanta interpretación. Y para llegar a ese ver, parece que hay un concepto fundamental ahí, la voluntad. Que, por lo que se lee, no es solo tener ganas o ser cabezota. No, es diferente. Sí, exacto. No es determinación y ya está. Se describe más bien como una facultad, casi una fuerza tangible, ¿sabes? Algo que permite al brujo interactuar con el mundo de otra manera, percibirlo y actuar de formas que van más allá de los sentidos normales. Don Juan decía que con la voluntad se podía agarrar el mundo. Es potente la imagen. Es como desarrollar un sentido nuevo o algo así. Y esto me suena que lo conectaba con otra idea, el desatino controlado. ¿Tiene que ver? Bueno, sí, está relacionado. El desatino controlado sería como usar esa voluntad en la vida diaria. Si partes de la idea de que en el fondo nada importa más que otra cosa, el guerrero, como lo llamaba él, actúa con un propósito total, impecable, pero sin dejarse atrapar por el resultado. O sea, actúa dirigido por esa voluntad, pero sin la carga de la importancia personal. Entendido. Vale, tenemos el ver, la voluntad. Y luego aparecen los aliados. Madre mía, los aliados. ¿Qué eran exactamente? Porque suenan ambiguos, cuanto menos. Y lo eran, vaya que sí lo eran. Se describen como fuerzas o entidades no humanas que están ahí en el mundo. Lo curioso es que pueden tomar formas que reconocemos. Personas, animales y, claro, engañan a la percepción normal, al mirar. Pero si percibes la energía, pues no tienen esa estructura de huevo luminoso que decía don Juan que tenemos los humanos. El aliada mantiene la forma que adopta para quien solo mira. Don Juan advertía que no eran malos por naturaleza, pero sí peligrosísimos si no se les trataba con un control absoluto, con impecabilidad. Como en aquella historia que cuenta Castaneda, creo que en abril del 69, en la carretera, que se encuentra a 3 personas, pidiendo ayuda, muy urgentes, y le parecen normales, pero raras. Esa misma. Y luego don Juan le dice, le sugiere, que seguramente eran aliados, que a sus ojos, a su mirar, los engañaron perfectamente, pero que un perro, por ejemplo, o un cuervo, ellos se habrían captado su naturaleza real, no humana. Es un ejemplo muy claro de cómo funciona ese otro nivel de percepción y por qué ver era tan crucial. Estas experiencias a menudo llevaban a Castaneda al límite. A veces, parece, ayudado por esa mezcla de hierbas que fumaba, el humito, como cuando se enfrenta el guardián. Sí, esa experiencia es tremenda. Describe al guardián como algo gigantesco, monstruoso. Pero la clave, lo que le dice don Juan, no es luchar físicamente, sino enfrentarlo sin sentimiento, o sea, sin miedo, sin reacción emocional. Y solo así, el guardián se volvía nada. No desaparecía, pero perdía su poder sobre él. Es todo sobre el control interno, sobre la percepción. Y llegamos a finales de junio de ese año, el 28. Castaneda vuelve a fumar la mezcla y describe una lucha terrible solo para moverse, para usar la voluntad para dar un simple paso. Es ahí cuando mira a don Juan y, todo cambia. Sí, lo cuenta de forma muy vívida. Dice que no ve la cara de don Juan, su cara de siempre,
sino como un conjunto de fibras de luz. Un objeto luminoso que se movía, que fluctuaba. Es una de las descripciones más potentes de lo que podría ser ver la estructura energética de alguien en lugar de su apariencia física. Y justo después, junto al agua, percibe como una niebla verde, algo que casi lo atrapa. Claro, don Juan le explica luego que el agua es un medio especial para un brujo, como un camino, y que esa niebla verde, bueno, era un paso. Estaba cerca de ver, pero aún no era ver del todo. Lo fascinante en todo esto es esa tensión constante en Castañeda, ¿no? Por un lado, la atracción brutal por esas experiencias y por otro, su mente racional rechazándolas, intentando buscarles un sentido lógico. Haciendo un poco de resumen, hemos hablado de esa diferencia entre mirar y ver, de la voluntad como una facultad activa, de esas fuerzas extrañas, los aliados, y de cómo esas pruebas ponían a Castaneda, pues eso, al borde de su propia realidad. Siempre entre la fascinación y el puro terror racional. Y sin embargo, las notas de esa época terminan de una forma casi anticlimática. Don Juan le suelta, después de todo eso, que nada ha cambiado realmente en él. Es una frase que te deja pensando, ¿eh? Totalmente. Si vivir experiencias tan bestias, que parece que rompen tu mundo, no te garantizan un cambio real inmediato. ¿Qué hace falta entonces? ¿Qué se necesita para integrar de verdad esos conocimientos y cambiar nuestra forma de percibir la realidad de forma duradera? Ahí queda la pregunta.